Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Estamos aquí porque queremos hacer un lado la resignación y desesperanza ante lo que vemos, sentimos y queremos ahora. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Emilio Álvarez y Casa Longoria, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En 1999, la primera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lo eligió por unanimidad como consejero electoral del primer Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. En 2001, la segunda legislatura lo designó de manera unánime como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y la tercera legislatura lo ratificó nuevamente por unanimidad para un segundo periodo de 2005 a 2009. Una rosa y un clavel, abre la muralla, el sable del coronel, cierra la muralla, la paloma y el laurel, abre la muralla, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. En el 2009 al 2012 fue consultor independiente, experto en temas de derechos humanos, democracia, participación ciudadana, sociedad civil y políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 al 2016. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ha sido conferencista y ponente en más de 300 foros, seminarios y coloquios en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y África. Es autor de los libros Ciudadanía de Derechos Humanos y Paz en México, La libertad de expresión y el derecho a la información en México, un desafío de nuestros tiempos, y para entender los derechos humanos en México. A la fecha, ha recibido múltiples reconocimientos, premios y distinciones nacionales e internacionales. Entre ellos, destaca el primer reconocimiento de la distinción latinoamericana a la promoción de los derechos humanos, el avance democrático y la equidad, otorgado por el Consejo Superior de la Flaxo, el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, otorgado por la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue entregada por el gobierno español en el 2016. Actualmente es coordinador del Consejo Nacional Promotor de la Iniciativa Ciudadana y Colectiva Ahora. Abre la muralla, el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al viento y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al diseño de la flor, abre la muralla. Estamos aquí porque queremos hacer un lado la resignación y desesperanza ante lo que vemos,
sentimos y queremos ahora. El 26 de febrero nos reunimos en Tlatelolco con la esperanza de iniciar un movimiento. Ahora surge con el propósito de irrumpir en las boletas electorales de 2018. Creemos que el proceso de tránsito a la democracia, empezado por lo menos en 1988, no ha culminado. La alternancia en el 2000 solo significó un relevo en el poder. Nosotros queremos candidatas y candidatos que no estén dispuestos a formar parte del pacto de la impunidad. Si nada cambia pronto, el 2018 será una recreación de la vieja política. Esa que pensaron que habían erradicado, pero que sigue viva. Esa política arcaica que conocemos demasiado bien. El eterno catálogo de promesas. La exigencia de confianza ciegas en contra de toda evidencia histórica. La falsificación de los hechos. Y la desigualdad de condiciones electorales. Miles de voces denunciaron los crímenes e irregularidades en la campaña del Estado de México. Estamos aquí hoy para denunciar una de las peores y más escandalosas tramas de corrupción. Le solicitamos al Instituto Nacional Electoral que intervenga. A pesar de que evidenciamos el vínculo vicioso entre la OHL, del MASO y el PRI, la maquinaria se aferró con todo, con abuso, con dolo, con todos los recursos que tienen al poder. Aún estamos en espera de las respuestas de las denuncias que hicimos ante el INE y la PGR. Pero aprendimos algo. Nos dimos cuenta que ese es el modelo de acción política que en ahora queremos seguir. Denunciar la corrupción con nombres y apellidos. Trabajar por el interés de la gente y devolverles el poder. Nuestros ejes de acción son 4. Corrupción e impunidad, desigualdad y pobreza, democracia y la construcción de paz. ¿Cuál es tu causa? ¿Qué está pasando en el lugar donde vives? ¿Hay algún ciclo que quieres denunciar? Cuéntanos. Queremos organizarnos. Nuestro objetivo es transformar la indignación en movimiento, la desunión en organización. En la disputa electoral que se avecina en el 2018, se abre la posibilidad histórica de romper con el pacto de impunidad y redefinir el proceso democrático de nuestro país. Buscamos 80,000 avales, 80,000 personas dispuestas a actuar. A formar los cimientos de un movimiento que busca construir colectivamente un proyecto distinto de país. Seguimos visitando ciudades, seguimos formando grupos. En Puebla, Yucatán, San Luis Potosí y en Guadalajara, este movimiento empieza a dar sus primeros pasos. Únete ahora. Ahora es cuando. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar hoy un programa sobre el movimiento ahora. Y voy a tener el gusto de presentarlo. Pero antes de presentarlo, me presento personalmente. Me llamo Antonio González Roser, soy originario del Distrito Federal, pero vivo en Oaxaca desde hace 27 años y me considero oaxaqueño de corazón. Estudié en la normal primaria, estudié sociología y estudié una maestría en el Instituto Católico de París sobre antropología religiosa. En mi vida he trabajado en diferentes aspectos, pero principalmente soy escritor, tengo más de 20 libros, y muchos de formación humana, religiosa, educativa, pero los que considero con más impacto social son los de el curso básico de formación del movimiento familiar cristiano, porque pues hay cerca de 60,000 familias en todo México estudiando esos libros. También doy cursos de talleres en empresas sobre desarrollo humano y también hago trabajo social. En Oaxaca, en México, estuve en un barrio durante 10 años. En Querétaro estuve con movimientos juveniles haciendo casas para gente necesitada. Y en Oaxaca principalmente hemos trabajado con un equipo de profesionistas en Ocotlán de Morelos, pues donde ha habido varias realizaciones como la Caja Popular Mexicana, que tiene actualmente 8,000 socios, la planta de tratamiento de aguas negras, unas represas para retener agua
un proyecto infantil, un preescolar comunitario, etc. 20 años de trabajo social, pues tratando de que la gente pues, pueda progresar en los diferentes aspectos económicos, políticos, educativos y religiosos. Hoy tengo el gusto de presentarles el movimiento Ahora.sí. Lo pueden ver ustedes en las redes, lo mismo que en Facebook, pueden ver Ahora Oaxaca. Este es un movimiento amplio, social, político, que pretende ser una alternativa viable para el 2018. Este movimiento tiene representación en todo México, en muchos estados, y está convocado por Emilio Álvarez y Casa. Él es una persona de la cual voy a hablar a continuación. Pero antes quisiera ver cuáles son las razones por las cuales ha iniciado este movimiento. Y para eso, pues hay que voltear a ver la realidad de México. Si yo les preguntara a ustedes, ¿están ustedes contentos con la situación del país actualmente? Lo he hecho en varios auditorios y la mayoría dicen que no. Estamos viviendo en un país rico, en un país lleno de gente maravillosa. Estamos viviendo una crisis social, económica, política, pues muy grave. Todos somos conscientes de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico, de la pobreza, que llevamos 40 años de programas sociales y no ha podido bajar el número de pobres. Estamos hablando de 50% de la población en situación de pobreza, junto con una desigualdad escandalosa. Hay un pequeño sector del país que concentra una riqueza grandísima. La desigualdad en México es una de las mayores que hay en el mundo. Entonces, este panorama de pobreza, desigualdad, inseguridad, etcétera, nos hace pensar que no ha habido gobiernos capaces, aptos, para poder hacer un pacto social que funcione para todos, no nada más para un sector, para todos, porque México es un país rico que tiene para todos. Pero no ha habido un gobierno capaz de buscar una solución adecuada. Ante esta situación, pues vemos con desconfianza lo que se llama hoy la partidocracia. Antes pensábamos que era un partido el culpable de todo esto, el PRI, con su monopolio en el poder durante 70 años. Ahora hemos experimentado que ha habido una transición democrática, el poder está repartido, en las cámaras hay representación de varios partidos, pero nos damos cuenta que ahora los partidos se hacen cómplices para una serie de políticas públicas que no permiten avanzar a la población. Esto se llama la partidocracia. Ante esta situación se abre una brecha, una esperanza con las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque las candidaturas independientes permiten a un líder social llegar al poder
sin compromisos partidarios, sin cuotas y cuates. Esto es una esperanza para nosotros y en este sentido nos convoca un gran líder social que yo personalmente conozco y que es una persona honesta y capaz y que ha convocado a un gran movimiento social en todo el país que se llama Ahora. En otros programas ya hablaremos de cuál es la plataforma de Ahora, cuál es su proyecto, cuáles son sus principales propuestas, pero en este primer programa a mí me gustaría compartir con ustedes quién es Emilio Álvarez y Casa, porque es un personaje público bastante conocido, reconocido nacional e internacionalmente, pero no todo el mundo lo conoce. Tampoco es tan popular como el Chicharito, ¿verdad? Entonces, sí es importante presentarlo. Emilio Álvarez y Casa nació en el Distrito Federal en 1965 y es miembro de una familia. Los papás son José Álvarez y Casa y Luz María Longoria, que hicieron una hermosa familia y numerosa de 14 hijos. Emilio dice en uno de sus artículos: si he visto más lejos es porque estoy sentado en los hombros de gigantes. Y esos gigantes son sus padres. Fueron unas personas admirables por su proyecto familiar, por su relación matrimonial, por sacar adelante una familia de 14 hijos y además por su gran compromiso social, eclesial y político. Ellos empezaron su compromiso a través de la Iglesia con el movimiento familiar cristiano, un movimiento de formación de los padres de familia para que puedan educar correctamente a sus hijos. Este movimiento tuvo un gran alcance en aquel tiempo y ellos, Pepe y Luz María, fueron elegidos por el Vaticano para asistir al Concilio Vaticano II, esa gran reunión de renovación y de reforma de la Iglesia Católica que hubo en Roma de 1962 a 1965. Fue un privilegio que los únicos laicos de todo el mundo que asistieron a ese concilio fueron Pepe y Luz María. Había 2.500 obispos y solo ellos eran los únicos laicos que tenían representación en el concilio. Más adelante, Pepe Álvarez y Casa optó por un trabajo más directamente político en la sociedad y trabajó junto con Heberto Castillo en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Fundó una institución de comunicación social que se llama CENCOS, que todavía existe, Centro Nacional de Comunicación Social, en la cual se ofrece una versión totalmente libre de compromisos de lo que son las noticias y la información pública. Emilio creció en medio de una familia de clase media, de una familia que luchó mucho por salir adelante y se educó en escuelas públicas. Su familia no tenía dinero para pagarle una escuela privada a 14 hijos. Entonces, él es orgullosamente
pues viene de la escuela pública, la defiende la educación laica, pública y de calidad. Él estudió después una licenciatura en sociología en la UNAM. Después de esos estudios hizo una maestría en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Esta maestría fue un gran paso para abrir la visión de Emilio al horizonte latinoamericano, porque en Flaxo hay pues estudiantes, maestros de toda América Latina, y es un estudio siempre comparativo de México con otros países de América Latina. Pero la inquietud intelectual, la formación, el rigor teórico de Emilio no se acaba ahí, y actualmente está estudiando un doctorado en Ciencias Sociales en la UNAM. Un doctorado que yo considero que es muy valioso porque es la sistematización y la reflexión crítica de sus 8 años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto yo creo que es muy importante para la madurez humana e intelectual de una persona, pues una práctica tan intensa como la de los derechos humanos en el Distrito Federal ahora está siendo objeto de un aprendizaje, de una teorización. Yo considero que hay muy pocos políticos en México con un nivel intelectual como el de Emilio. En 1993 Emilio se casó con Raquel Pastor y tiene 3 hijos, Guadalupe, Luisa y Jesús. Es una familia muy unida y comprometida por el cambio social en México. Los primeros trabajos de Emilio cuando acabó su maestría en la Flaxo, en esta facultad latinoamericana, fueron en CENCOS, en ese centro de comunicación social en el cual fundó su padre José Álvarez y Casa. Ahí tuvo grandes experiencias, entre otras en 1994, el darle voz al movimiento zapatista, porque pues había muchas versiones de aquella realidad, pero CENCOS se destacó por dar una versión muy cercana a los intereses del movimiento zapatista de liberación nacional. Más adelante Emilio, como muchos de nosotros, trabajó intensamente por la transición democrática del país. En 1988, el fraude que le quitó el poder a Cuauhtémoc Cárdenas y se lo dio a Carlos Salinas de Gortari, fue un límite en el cual dijimos ya no se puede seguir así. Muy pronto surgió el IFE, y en el IFE estuvimos trabajando mucha gente, y Emilio también participó en la fundación de un organismo ciudadano llamado Alianza Cívica, y ahí pues trabajó intensamente por la transición democrática, y también en el comité del IFE del Distrito Federal. Él fue consejero ciudadano. Hacemos un corte. Hola, mi nombre es Olga Cabrera Oropesa y los invitamos a Tierra del Sol Casa Restaurante para que vengan a degustar de una buena comida mixteca.
Los invitamos también para que vean el canal Gente Libre. Mi nombre es Carlomagno Pedro Martínez. Yo los invito a visitar el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, ubicado aquí en San Bartolo, Coyotepec, a un costado del Palacio Municipal, abierto de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También los invito a sintonizar canal Gente Libre. En el año 2001, Emilio Álvarez y Casa fue electo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Todos sabemos que los derechos humanos son el nuevo nombre de la justicia. Todos los seres humanos tenemos derechos y muchas veces son las autoridades quienes violan estos derechos. Entonces necesitamos instancias que defiendan a la ciudadanía frente a los abusos de la autoridad. Emilio Álvarez y Casa estuvo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto fue una experiencia social, humana, política muy fuerte en su trayectoria, porque tuvo que tratar y defender a indígenas, a presos, a familiares de desaparecidos, a torturados, a personas con discapacidad, a mujeres, a niños, ancianos, a la gente más vulnerable de la sociedad. En un centro urbano como es el Distrito Federal, 9 millones de habitantes, con todas las contradicciones del país, donde hay más riqueza y más pobreza. Esta fue una experiencia muy rica y por lo visto Emilio lo hizo muy bien porque fue reelegido por unanimidad y tuvo un segundo periodo de 2005 a 2009. Con mucha más experiencia, ya ahí conocía la situación, hizo un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el Distrito Federal, un diagnóstico integral, y dejó un proyecto con lineamientos muy claros. En ese periodo hubo algunos acontecimientos muy importantes, como por ejemplo esa tragedia que enlutó a la ciudad, que fue el News Divine, un antro donde la policía hizo un movimiento fallido
en que por una parte obligó a todos los jóvenes a salir y por otra parte cerró la puerta, donde hubo 3 policías muertos, 9 jóvenes, y la Comisión de Derechos Humanos se destacó por su investigación imparcial, objetiva, muy profesional de este difícil caso. Yo quisiera que me acompañaran a ver algún video sobre este periodo de Emilio en sus 8 años de trabajo con los derechos humanos en el Distrito Federal. Desde hace algunos años se logró una modificación significativa en la ley de la Comisión que lleva a que se presente el Estado que guarda los derechos de las mujeres. Y eso ha significado 2 vertientes. La primera es un informe estadístico que hoy presentamos de qué sucedió durante el 2008 en materia de las denuncias que este organismo público de derechos humanos recibe y qué son el tipo de autoridades que vienen a denunciar a las mujeres a la Comisión. Y la segunda es un informe especial, un informe de los derechos de las mujeres que se presenta en el informe anual. Hoy no veremos el segundo, eso lo veremos en el marco de la presentación del informe anual de la Comisión. Las mujeres están perdiendo más empleo que los hombres, en algunos casos entre el 2 y el 5% más. Eso obliga a una política pública específica para mantener el trabajo de las mujeres. De por sí, lo que se ha encontrado, ya nos lo platicaba la doctora Galeana, un diferencial estructural en perjuicio de las mujeres. No solo el nivel salarial, sino el nivel de empleo. Esta crisis económica debe obligar a los 3 niveles de gobierno y a los distintos poderes que intervienen, esencialmente el Ejecutivo y el Legislativo, a hacer y desarrollar acciones específicas para tutelar el derecho al trabajo de las mujeres. Hay que llamar la atención de la necesidad de que se desarrollen políticas públicas para que permanezcan los trabajos de las mujeres. Si observamos los servicios de competencia y no competencia, en el caso, pueden ustedes observar de la competencia, el universo de las mujeres es mayor. En el caso de la no competencia, también es mayor. Lo que estamos viendo es que esencialmente la mayoría de las personas que acuden a la comisión son mujeres. Este dato es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres se están convirtiendo en un sujeto activo de la denuncia de violación a los derechos humanos. Ese dato es un dato muy valioso. Quiere decir que se está dando un proceso de construcción de ciudadanía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Están asumiendo un rol mucho más activo. Solo el 30% de las personas son agraviadas, mujeres, y el 33%. Entonces aquí ya la tendencia es al revés. Cuando vemos quiénes son los agraviados, lo que observamos es que 2 de cada 3 son hombres y 1 de cada 3 es mujer. Entonces, esencialmente lo que está pasando es que se está consolidando un rol de la mujer como sujeto activo en la defensa de los derechos de los hombres. Y eso es un tema que tiene que ser de extraordinario desafío. Por una parte, lo que tenemos esencialmente es que la gran mayoría de las denuncias se refieren a la administración pública del gobierno del Distrito Federal. Casi 9 de cada 10 denuncias tienen que ver con alguna instancia central del gobierno del Distrito Federal. El 7% se refiere a las delegaciones, el 3.5% al Tribunal Superior, el 0.4% a los organismos autónomos y el 0.1% a la Asamblea Legislativa. En el año 2008, la dependencia más denunciada fue la Procuraduría, servidores que trabajan en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Representa pues prácticamente 1 de cada 3 quejas, un poco más, que las mujeres vienen a denunciar. Lamentablemente la Procuraduría se consolida así como la dependencia más denunciada, lo cual es un tema muy grave en materia de lo que ahí está sucediendo. Segundo es la Secretaría de Gobierno, esencialmente se refiere a reclusorios. Los reclusorios están contenidos en esta dependencia. Tercero, a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto es un dato significativo porque el año anterior era el 4º. Remontó. Las denuncias
durante el 2008 a esta dependencia se incrementaron de manera significativa. Si ustedes observan la última columna, lo que van a observar es que las denuncias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública crecieron un 21%. Este es, en términos absolutos, por número de denuncias, el mayor incremento. Este dato es el dato que tenemos que poner en foco rojo. Durante el 2008 creció 21% el número de denuncias en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y posteriormente observamos la Secretaría de Salud. Aquí hay que resaltar que la Secretaría de Salud se refiere también al sistema de reclusorios, porque es la Secretaría de Salud la que provee la salud de los reclusorios. Más adelante lo vamos a ver. Y finalmente observamos lo que se refiere a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Aquí hay un dato importante, que vemos que hay un decrecimiento significativo de casi el 14% respecto al número de denuncias. Le siguen la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Finanzas. Y luego hacemos una categoría de otros, una categoría muy larga. Lo que estamos encontrando es que es el aparato de justicia el que más denuncias recibe de violación a los derechos humanos. Ese es un tema muy preocupante, porque en lugar de que la respuesta del aparato de justicia fuera empoderar, proteger, respetar y defender los derechos humanos, está siendo el aparato más denunciado por violación a los derechos humanos, lo cual hace un contrasentido. Debería ser el menos denunciado, y que fuera otro tipo de denuncias, los derechos económicos, sociales y culturales, temas relacionados con pobreza, temas relacionados con discriminación, los más denunciados, y no es así. Entonces, lo que es un tema preocupante es que una parte de la respuesta del Estado para tutelar los derechos de las mujeres sea la violación a sus derechos. Eso es un tema que resulta muy preocupante. Se refiere a los derechos humanos vulnerados, que se refiere ya en concreto a qué tipo de denuncias llegan a presentar las mujeres a esta comisión. El derecho más denunciado, la violación al derecho más frecuente, fue el derecho a la seguridad jurídica. Constituye una parte muy importante, es casi 1 de cada 4 denuncias que recibió la comisión. El derecho de las personas privadas de libertad se consolida como el segundo denuncia más importante. El derecho de la víctima o la persona ofendida, y el derecho al debido proceso, las garantías judiciales, el derecho a libertad y seguridad personales. Si ustedes observan, y sumando integridad personal, hay concordancia con el tipo de instituciones. No solo son las instituciones del aparato de justicia, sino los derechos más denunciados como violados o vulnerados tienen que ver justamente con este tipo de derechos. Entonces, por eso es importante subrayar que la mejor manera de garantizar el Estado democrático de derecho tiene que ser a través de la justicia. Vamos a ver finalmente el tema de mujeres y discriminación, y es importante subrayar que el comparativo de quejas relacionadas con discriminación a la mujer disminuyó. Y esto es un tema que nosotros queremos subrayar porque nos parece alarma. No es que no se esté presentando el problema de la discriminación a la mujer, sino que no hemos logrado construir una cultura de denuncia cuando la mujer es discriminada. Todavía no logramos posicionar este concepto de que la mujer tiene que denunciar la violación a sus derechos humanos. Nos parece muy importante que la mujer juegue un papel activo en la denuncia, pero eso tiene que ser acompañado con la denuncia a sus propios derechos. Es importante que la mujer denuncie lo que pase en otros entornos o respecto a otras personas, pero casi o más importante, resulta que denuncia la violación a sus derechos. Por eso resaltamos esto, porque si vemos, hay una parte importante de denuncia de mujeres, pero cuando vemos las víctimas son minoría. Y luego temas tan importantes como la discriminación presentaron una disminución. Esto significa que hagamos un llamado a las mujeres de la ciudad para que cuenten con las distintas instancias públicas, bien en Locatel, bien en la Comisión, bien en la Procuraduría, para incrementar el número de denuncias cuando tienen algún problema. En el año 2011, después de esos 8 años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio cuenta que en su vida
hubo un viaje al centro herido del México profundo, una experiencia que fracturó su corazón y que nos muestra pues la gran estatura humana de Emilio. Pues ante la situación de inseguridad y violencia que se desató a partir de 2007, ya 4 años después las cifras eran escandalosas. Había 104,000 homicidios y cerca de 70,000 desaparecidos. Perdón, 104,000 homicidios y 13,000 desaparecidos en esos 4 años. Esto se dice muy fácil, pero detrás de cada cifra hay una familia, hay un rostro, como por ejemplo la señora Mari Herrera, que perdió 4 hijos y que sigue buscándolos en morgues, en fosas comunes, en tiraderos de basura, en terrenos baldíos, en cajuelas de coches, en cajas de seguridad, después de muchos años de haber perdido a sus 4 hijos. Una de estas víctimas fue un personaje político muy conocido, el poeta católico Javier Sicilia, al cual pues un día encontró en la cajuela de un coche a su hijo de 23 años muerto. Javier Sicilia, pues claro que entró en una crisis tremenda y su dolor no se lo guardó, sino que empezó a organizar unas caravanas por la paz, la justicia y la dignidad. Javier Sicilia invitó a Emilio Álvarez y Casa y los dos fueron cabeza de estas caravanas que en las plazas públicas daban voz a los familiares de los desaparecidos. Recorrieron todas las grandes ciudades de México y algunos puntos de Estados Unidos, escuchando, abrazando y dialogando con esta gente cuyo dolor pues es indescriptible. Pero no se quedaron ahí, sino que forzaron a los llamados diálogos del castillo de Chapultepec, en el cual sentaron en una mesa al presidente Felipe Calderón de cara a todos estos familiares de los desaparecidos, para decir ya basta a la violencia, a la inseguridad, a la pobreza, a la desigualdad, a la corrupción, a la impunidad. Uno de los frutos de estos diálogos fue la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, en el cual pues, el gobierno se compromete, aunque no ha cumplido mucho, pues a indemnizar a las víctimas, a buscar a los desaparecidos, etc. Pero fue un movimiento que provocó una estructura política importante. Yo quisiera que me acompañaran a ver algún video sobre este viaje al centro herido del México profundo. Hemos avanzado para pasar del análisis de los casos, que mucho importa, a las causas. Y en ocasiones a las causas de las causas. ¿Qué determina las violaciones? Hemos buscado, también con la discusión del Consejo, por ejemplo, la inclusión en la política pública, la reflexión de la política pública, y las recomendaciones tienen ese carácter, los informes especiales tienen ese carácter, e inclusive buscar en la actuación de las instancias de la Comisión 3 elementos centrales. La sanción a los responsables cuando se tiene la convicción de que hay una violación, buscar la no repetición de los hechos para que el caso tenga una visión estructural y paradigmática, y en su caso
la reparación del daño a las víctimas. En el año 2012, el maestro Emilio Álvarez y Casa fue elegido por 4 años como secretario de un organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Ya no sería Emilio estos años el defensor de 9 millones de habitantes del Distrito Federal, sino de 500 millones de latinoamericanos, visitando 23 países, Guantánamo, Chile, Argentina, Venezuela, México con el problema de Ayotzinapa, etc. Estos 4 años de servicio a la comunidad interamericana yo creo que son muy importantes en la trayectoria humana y política del maestro Emilio Álvarez y Casa. Muy pocos políticos en México han tenido la oportunidad de tener una visión internacional tan variada. Es un balance muy positivo y una nueva mirada sobre México lo que estos años le permiten tener a Emilio Álvarez y Casa sobre México. Él estuvo presente con información privilegiada en muchos países de América Latina, donde hay diferentes procesos como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, también países como Venezuela, Cuba, etcétera, con distintos caminos económicos y sociales. Ahí pudo ver Emilio de frente la realidad. ¿Cuáles son los caminos que llevan a un desarrollo verdadero y sustentable? ¿Cuáles son las políticas que sí funcionan y cuáles son las políticas que llevan a fracasos sociales? Esta escuela internacional del maestro Emilio Álvarez y Casa, yo creo que le da un plus como un político mexicano que puede entender muchas cosas del mundo actual tan diversificado, tan globalizado. Uno de los puntos que le tocó afrontar fue el caso de Ayotzinapa, porque en México no solo faltan 43, sino faltan ahora, desde 2007, 30,000 desaparecidos. La Comisión Interamericana, el gobierno de México pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comisión que investigara este asunto de Ayotzinapa, y todos sabemos de el fracaso, ¿verdad?, de la información. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó y el gobierno no da toda la información que se necesita. Pero hubo una atención muy especial de la comisión a través de Emilio para este caso. Lo importante es que después de estos 4 años de experiencia internacional, Emilio fue reelegido para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero él decidió volver a México para trabajar más directamente en su país. Yo quisiera que me acompañaran a ver algún video. ¿Qué tal? Les saluda Emilio Álvarez y Casa desde la ciudad y puerto de Acapulco.
Acapulco es un lugar entrañable en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra historia. Millones de mexicanos y mexicanas hemos venido aquí a trabajar, a descansar, a convivir con la familia. Muchos, es mi caso, conocimos aquí el mar. Y es una ciudad que queremos y está relacionada a nuestra vida. Tristemente, infelizmente, Acapulco también es hoy una ciudad emblemática por la violencia, las violencias que le cruzan. Un fenómeno doloroso que lastima nuestra dignidad, de quienes aquí viven, trabajan, se roban nuestros hijos, se roban nuestro dinero, se roban nuestro futuro. Acapulco es este lugar emblemático donde las políticas de seguridad no han funcionado, millones de pesos se han invertido y los resultados no llegan. Hay una polarización extrema, un Acapulco que medio se cuida y mucha gente en las colonias pobres viviendo. Yo vine aquí a Acapulco a hablar justamente de modelos de seguridad ciudadana y prevención del delito. Vine a transmitir mejores experiencias de México y de fuera de México, hablar con organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, con empresarios, con actores sociales, para presentar la iniciativa ahora, para construir la paz, para recuperar la paz. Tenemos que recuperar nuestro país. Si te gustan estas ideas, visita nuestra página www.ahora.si y si estás de acuerdo, súmate, forma parte de este cambio, forma parte de esta transformación. Tenemos que recuperar nuestro país. Un abrazo. Ante la crisis que vivimos en México, social, política, de inseguridad, de impunidad, etcétera, y con la gran experiencia que ha tenido Emilio Álvarez y Casa en otros países, decidió junto con otros activistas, intelectuales como Sergio Aguayo, Denise Dresé, Alfredo Figueroa, Rogelio Gómez Hermosillo, gente con mucha experiencia pública, empezar a formar un movimiento que se llama Ahora. Emilio dice que no puede quedarse viendo cómo el país se despeña. Recuerdo haber visto alguna vez un reportaje de un migrante ahogándose en el río Bravo y el periodista grabando, filmando cómo se ahogaba. A mí se me hace eso inconcebible. Lo mismo dice Emilio del país. Yo no puedo quedarme viendo y filmando y denunciando cómo se hacen mal las cosas. Vamos a hacer un movimiento para crear una alternativa ciudadana que pueda llegar al poder y poder reorganizar a México de otra manera. Sí se puede. Es el momento de convertir la protesta, la indignación, en propuesta. En febrero de este año 2017, en la Plaza de las Tres Culturas, fue la inauguración, la convocación de este gran movimiento Ahora, que ahora está en Oaxaca y al cual queremos invitar a toda la ciudadanía a conocer y a participar. A todas las personas que quieran seguir conociendo este movimiento Ahora, los invito a que entren en Facebook a Ahora Oaxaca y a que nos acompañen viendo este programa en la televisión Gente Libre los miércoles de 1 a 2 de las tardes. Muchas gracias.